Seguimos en la hora de los pueblos. Estamos charlando con Sebastián Salgado de Hispan TV. Esta política de seguridad coordinada por los macropoderes internacionales puede derivar en la instalación de bases norteamericanas en la Argentina, Sebastián. Es triste pensarlo, pero hay una posibilidad. Hace pocos días hubo una interpelación al jefe de gabinete Marcos Peña en el Senado y él aseguró que no, que eso es inviable. Pero hemos conocido cómo el gobierno de Macri a veces muestra algunas señales para ver cuál es la reacción política y sabemos efectivamente que después de la visita del presidente Obama y antes de la llegada del secretario de Estado John Kerry, hubo una delegación del Ministerio de Defensa argentino que fue a los Estados Unidos para cerrar una serie de acuerdos que se habían iniciado durante la visita del presidente de Estados Unidos. Uno de esos es la instalación de la posibilidad de dos bases. Una en la triple frontera y otra en el sur, ¿no? Exactamente, una en Misiones y otra en Ushuaia, capital de Tierra del Fuego. Como siempre, la Tierra del Fuego con supuestas finalidades científicas para abastecer a los barcos científicos que van hacia la Antártida. Recordamos al público que nosotros trabajamos con el mapa completo de la Argentina, ¿no? Que es prácticamente el doble de lo que se conoce propagandísticamente. Sí, porque la superficie marítima de la Argentina con la circunferencia de las Islas Malvinas y el espacio antártico es cierto que es el doble de lo que es la Argentina continental. Y en ese sentido, Estados Unidos busca siempre una excusa para que la opinión pública, o sea, ¿quién va a estar en contra de la ciencia? Claro. Y lo otro en Misiones, o sea, hay que controlar la triple frontera, Argentina, Brasil y Paraguay en la provincia de Misiones, y hay que hacer un ajuste ahí porque ahí es un espacio para el narcotráfico y células terroristas y no sé cuántas cosas más. Hasta ¿no? Isis Carioca apareció hace un ratito, ¿te acordás? En los Juegos Olímpicos. Son situaciones difíciles de creer, por eso también apelo al pensamiento del oyente, del espectador, pero sobre las cuales operan de manera continua, para aterrorizar a la persona y que diga, bueno, que pongan a alguien que custodie. Sí, el tema es ver, siempre hay una excusa por delante, como la mayoría de las acciones políticas, pero lo interesante de esto es ir conociendo un poco la historia, o sea, cuál ha sido la política de Estados Unidos cuando instalan una base en un país determinado. Prácticamente no se van más, hay muy poquitos casos donde después se les vence alguna especie de contrato. Ecuador es un caso bastante afortunado en ese sentido, y ellos después repliegan sus fuerzas como para decir, bueno, si este es un convenio con el cual llegaron con el gobierno de Macri, después cuando no esté ese gobierno Sí. se van a ir. No funciona tan fácilmente. Tenemos casos en toda América Latina, conocemos, en Colombia tiene 7 bases de Estados Unidos, sabemos cuál es la ley que a ellos los rige, o sea, están totalmente por fuera de las leyes de cualquier país que estén ocupando en ese sentido, y ni siquiera los rigen las leyes de su propio país, Claro, sino la ley militar. Cualquier territorio es seguridad nacional. Así es, entonces ellos tienen montones de denuncias, por ejemplo, ahora que estamos tocando el caso colombiano, de violaciones a chicas colombianas, vejaciones de todo tipo, agresiones a la población local, y ellos son totalmente impunes, ¿no? Entonces, por un lado vemos, o sea, cuál es la política en la cual ellos ven lo que es el territorio latinoamericano y cuál es su visión de ocupación en ese sentido, y tal vez el caso más extremo que vale la pena tocar es ese que Obama en su primer día de presidencia del primer mandato dijo que iba a finalizar, que es la base de Guantánamo en Cuba. Entonces, ese centro de tortura internacional, porque no se trata de otra cosa, sigue abierto, sigue operando, tal vez, no tenemos la información real, con menos hombres encarcelados ahí, pero de cualquier manera sigue operando como un limbo legal internacional donde no funciona otra cosa más que un centro de tortura. Para eso es lo que buscan usar a nuestros territorios, y en lo que tiene que ver con Argentina pareciera directamente relacionado con recursos naturales, ¿no? Quiero decirlo en ese sentido, con todas las objeciones que puedan hacerse a muchas fases de su mandato, la lucidez de Cristina Fernández de Kirchner, primero cuando dijo quién arma a los terroristas, ¿no? Se preguntó, pero por otro lado cuando señaló la necesidad de tener autonomía a la hora de abrir las puertas o no de una nación, y tomó la determinación de no instalar la base en el Chaco, cuando la idea norteamericana era posicionarse en ese lugar. Hay que admitir las cosas que se han hecho realmente bien. Sí, déjame hacer la crítica que no entiendo cómo llegó a avanzar tanto.
porque había habido Hay un avance un error muy de fuerte gobierno chaqueño. en el gobierno, en el aeropuerto de Resistencia. Incluso, Gabriel, llegaron a llegar unas máquinas muy grandes de potabilización de agua subterránea para una cantidad de tropas muy grandes que todavía están en unos galpones cercanos al aeropuerto de Resistencia, todavía están ahí. Nunca se las llevaron, es interesante eso, porque son máquinas muy caras, no se las llevaron de vuelta a los Estados Unidos. Y bueno, cuesta pensar de cómo se había evaluado siquiera esa posibilidad en un gobierno nacional y popular. Lo cierto es que no se realizó, afortunadamente, pero también es cierto que siempre hubo presencia de servicios de inteligencia de los Estados Unidos y de alguna manera relacionados directamente con el ejército de ese país. Entonces tenemos en Malvinas la base más grande de la OTAN del Atlántico Sur, tenemos la posibilidad cierta de la amenaza de la instalación de estas dos bases. Una en Misiones, por lo que es la superficie del acuífero guaraní, uno de los recursos de agua potable más importantes del mundo, y la otra, casualmente, en lo que es Ushuaia, con la proyección antártica que ello requiere. Geoestrategia, riquezas naturales, ictícolas, ciencia, tecnología, investigación, realmente Antártida es clave. Terminan de sellar el continente, terminan de cerrar un círculo con eso, donde ellos siempre mostraron esa política de ver a Latinoamérica como un patio trasero, que a mí me interesa mucho. Atilio Borán lo escribió muy bien en un libro que sacó el año pasado, que es Latinoamérica en la geopolítica de Estados Unidos, y es que en los últimos 10 años también ellos intentaron hacer mostrar como que Latinoamérica ya no era tan importante. Sin embargo, estaban esperando tal vez cerrar algunas cosas en Oriente Medio para de vuelta volcarse hacia este lado, porque los recursos y lo que es la guerra por el agua muy pronto va a alcanzar una dimensión igual a lo que es la guerra por el petróleo. Saber dónde está el interés de cada uno es importante, porque no define solo el prisma de la observación, sino el lugar del mirador. Claro. Mirar desde el sur implica defender el interés desde el sur. Cuando uno pretende flotar en la indeterminación es porque está mirando desde el norte el propio interés. Sí, yo veo que, lamentablemente hay gente en Argentina que no está en contra de estas bases. Y lo que aducen es, ya hay una base china en construcción en Neuquén. ¿Sí? Como si fuera equivalente. Como si fuera equivalente, como si la política exterior china hacia América Latina hubiese tenido alguna relación similar a lo que fue la política exterior estadounidense, que de alguna manera fomentó, ¿no?, todas las dictaduras militares que hubo en nuestra región en esa falsa pelea contra el comunismo de los años 70. Entonces, si bien es interesante darle un seguimiento a lo que es la base china de Neuquén, de observación, donde ahí también operan militares chinos, o sea, el gobierno chino no mandaría a una empresa privada, obviamente, a hacer un emprendimiento como pero en sí es una base de observación que hay que seguir de cerca, pero yo no veo ningún tipo de relación con el uso que le ha dado Estados Unidos a sus bases militares en América Latina en lo que fue el siglo XX y el principio de este siglo XXI. Uno de los logros en el ciclo anterior también, para señalarlo, fue el disciplinamiento de las Fuerzas Armadas a la institución, más allá de las dificultades internas que obviamente tiene unas Fuerzas Armadas diseñadas desde la represión interior. Creo que desde Bendini en adelante, además con algunos emblemas importantes, como realizando actos del ejército con libros sobre San Martín de Norberto Galazo, cosas fuertes, se logró al menos que los militares no intercedan políticamente en favor de los sectores concentrados, que era esa su función durante la dictadura. ¿Perdurará esto o el ejército argentino, las Fuerzas Armadas argentinas volverán a ser orientadas en un sentido represivo, como a veces parece querer esbozar el gobierno de Macri? Ya están viajando a altos rangos militares a adoctrinarse nuevamente en Estados Unidos. Otra vez. Todavía no es un número masivo, pero a su vez están viniendo instructores estadounidenses a Argentina. Lo que más preocupa de eso es justamente la visión del ejército sobre lo que es el concepto de patria, el concepto de soberanía. A mí no me cabe duda de que incluso dentro del mismo ejército debe haber una gran oposición, porque han sido años donde la visión de nación, de país, ha cambiado mucho a lo que fueron las dictaduras anteriores, ¿no? Hay campañas tratando de visibilizar este tema, porque la mayoría de la población siento que tiene un repudio muy grande hacia todo esto, pero la estrategia del gobierno hasta ahora ha sido tratar de ocultar los grandes temas
y una vez que hay un avance sobre eso, bueno, ahí lanzarán la información. Pero me parece que el discurso de Marcos Peña en el Congreso diciendo que no había viabilidad de la posibilidad de la instalación de estas bases, siendo que la misión de estos fue precisamente funcionarios para, del Ministerio de Defensa es que fueron a cerrar ese trato, ahí hay una gran contradicción. Entonces, me parece que la estrategia de Marcos Peña puede ser descansen, o sea, no protesten porque no va a haber nada y tal vez después, en un momento no muy lejano, podamos encontrarnos con alguna sorpresa. Queremos recordar a la gente que está mirando que esta alianza Pacífico, se la llame como se quiera, con el norte, está asentada en un periodo de decadencia de la zona europea y de buena parte del interior norteamericano, serias dificultades de inversión, de empleo, de desarrollo. No está próspero y no está con capacidad el norte de ofrecer recursos. Por eso, cuando se habla de la lluvia de inversiones, da un poco de risa. Cuando se conoce efectivamente el déficit fiscal norteamericano, cuando se observa la caída en la productividad europea, uno dice, estos no están en condiciones de exportar capitales, están en condiciones de quedarse con lo poco que se pueda generar en cualquier economía del sur. A partir de allí, la Argentina había logrado, con las dificultades del caso, cierto equilibrio en las relaciones con China, inclusive que relevan los organismos multilaterales de crédito, porque China, las tasas son menos de la mitad del último swap que le propuso a la Argentina, que le dio a la Argentina. Rusia, una nación firme, sólida, autocentrada. Irán, que ha vuelto al mundo, los BRICS en general. América Latina estaba bien relacionada allí. Ahora nos hemos relacionado con los que se están hundiendo. Bueno, se trata un poco de eso. Lo que pasa es que el hundimiento de ellos, vos sabés que siempre encuentran la estrategia de la guerra para organizarse de alguna manera. Vos nombrabas bien, o sea, cuando vemos ahora que todas las transacciones comerciales entre Rusia y China se dejó de usar el dólar, ese es el golpe más fuerte de la economía estadounidense que se puede llegar a dar. Cada vez que hay un intento de un país por abandonar el dólar como moneda de cambio por las exportaciones Irak, de ese claro, país. es golpeado. Claro, o sea, Libia fue el ejemplo. O sea, Gaddafi decía, bueno, o sea, si el dólar tiene un respaldo en oro, como moneda de cambio, dice, bueno, a mí pagarme en oro, si total vale lo mismo. Bueno, ahí tuvimos las consecuencias de Libia y cómo terminó Gaddafi, ¿no? Entonces, intentan mostrar una cara amable a través del cual los países pueden desarrollarse a través de sus industrias y demás, pero cuando las reglas del juego sienten que los pueden llegar a amenazar el predominio hegemónico que tienen en el mundo, ahí es donde utilizan todo su armamento bélico. Estamos cansados que nos paguen con estos papelitos, decía Chávez. Nosotros tenemos productos que valen mucho, las materias primas, el petróleo, y nos dan papeles que no tienen valor ni respaldo. Por eso Petrocaribe intercambiaba alimentos por petróleo. Claro. Y eso ayudó a que toda la economía de América Central y del Caribe reflote de una manera fuertísima, porque los países decían, bueno, yo tengo estos alimentos, bueno, sí, vale mucho más. Entonces empezaron a poder pagar con su propia producción el abastecimiento energético que tanto habían necesitado a través del financiamiento de PDVSA y Petrocaribe con la distribución. Ahora volvemos.